Colombia logró controlar el chikungunya. Virus terminó su fase expansiva, revela el Ministerio de Salud. El gobierno afirma que las mafias de los alimentos para los niños son peores que las del narcotráfico. En riesgo fiscal y financiero 262 hospitales del país por deudas con las EPS, dice la Asociación de Hospitales de Colombia. Estudio de la Alcaldía de Bogotá revela grave problemática de venta de drogas y consumo en colegios de Bogotá. El ex jefe paramilitar alias Don Berna salpica a 3 generales con el crimen de Jaime Garzón. El presidente Juan Manuel Santos anuncia que se protegen más hectáreas del país de la extracción minera. Director para la misión de la transformación del campo, propone ajustes en entidades encargadas de la política rural y menos subsidios directos para los productores. Roberto Vélez es ratificado como el nuevo gerente de la Federación Nacional de Cafeteros. Presidente Juan Manuel Santos da detalles sobre el congresito para los acuerdos de paz. Desde el Congreso criticaron la iniciativa. En pésimo partido, Santa Fe no pudo derrotar a un mediocre Liga de Loja. Junior debuta en Suramericana. Juega ante Melgar del Perú a esta hora. El Español Sevilla a 24 segundos del liderato de vuelta a Colombia. Al final de la misión los espero con uno de los mineros chilenos que inspiró la película Los 33, una heroica historia que de la realidad salta a la gran pantalla. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Se enfrían las relaciones gobierno-congreso. 2. Una grave denuncia de la Defensoría. 3. La historia del ventilador de la Procuraduría. Y tengo ñapa. La apretadita que le dieron hoy al presidente Santos. 1, 2, 3 y mi ñapa cariñosa al cierre. Buenas noches. El Ministerio de Salud dio por terminada la fase de crecimiento y expansión del virus de chikungunya, que ha afectado a cerca de 500.000 de colombianos desde su detección en el país hace un año. Desde septiembre de 2014 a la fecha, los servicios de salud del país reportaron 420.000 casos y el Valle del Cauca, con 120.000 casos, fue la zona que más pacientes con el virus se atendieron. Tenemos un balance que la epidemia va en una fase decreciente en todo el país. Posterior a esta fase de introducción, estamos acercándonos a una fase de endemo-epidemia. ¿Qué quiere decir esto? Que ya tiene un comportamiento no con brotes, no ha aumentado como se vio en gran parte del territorio, principalmente las primeras semanas de 2015, sino ya tiene una circulación endémica. La mayor cantidad de casos se dieron en los últimos 2 meses. No se puede decir que el virus se acabó, no se puede decir que podemos relajarnos ni bajar la guardia. Aquí hay que mantener las acciones de prevención y de control. Continúa Colombia siendo un país endémico y unas regiones hiperendémicas para la circulación del virus chikungunya y del virus del dengue. El balance se entregó durante un encuentro con autoridades de salud de los países de la región andina, en la que se convino replicar la experiencia de Colombia en el tratamiento del virus. De otra parte, la directora de Bienestar Familiar, Cristina Plazas, denunció que hay mafias que manejan la alimentación de los niños más poderosas que los cárteles del narcotráfico. Durante un debate en la Comisión Primera de la Cámara, la directora del ICBF dijo que los recursos para el alimento de los menores son sagrados y no entiende cómo se están suministrando comida descompuesta a los menores en varias regiones del país. La mafia de los alimentos de los niños y niñas es más difícil de combatirla que la mafia del mismo narcotráfico. ¿Y por qué? Porque hay muchas presiones. Cristina Plazas le pidió a la Fiscalía y a todos los entes de control resultados urgentes para llevar a la cárcel a los responsables de estos delitos. Porque no podemos seguir oyendo todos los días en los medios de comunicación las atrocidades que cometen contra nuestros niños. Las autoridades han encontrado irregularidades en los departamentos de Guajira, Chocó y Atlántico. Y hoy también se reveló una grave crisis fiscal en los hospitales públicos debido a que los acreedores no pagan las deudas. Según la presidenta de la Asociación de Hospitales Públicos de Colombia, Olga Lucía Zuluaga, son 262 hospitales en el país que están en riesgo financiero, fiscal o en un proceso de liquidación con la Superintendencia de Salud, todo generado por las deudas que tienen las EPS con los centros asistenciales. Dice que los hospitales serán cerrados por presentar anemia financiera, porque les deben 4.2 billones de pesos de régimen subsidiado y contributivo.
Va a haber una crisis en la prestación del servicio en donde van a estar los hospitales casi que sellados porque sin profesionales o sin insumos pues no van a tener cómo trabajar. Agrega Olga Lucía Zuluaga que no le están pidiendo limosna al gobierno, sino que les paguen las deudas. Si a los hospitales les pagan lo que les deben, tienen cómo funcionar. Las declaraciones las entregó durante la reunión con gerentes de varios hospitales del eje cafetero, donde se analizó la crisis en la salud de los centros asistenciales en esta parte del país. Un estudio elaborado por la Secretaría de Educación de Bogotá revela que prácticamente todos los colegios de la capital están sometidos a mafias dedicadas al expendio de droga. La encuesta sobre educación más grande realizada en Bogotá reveló que los estudiantes de 612 colegios de un total de 613 encuestados aceptan que comprar y consumir droga en los entornos escolares es muy sencillo. De los 612 colegios que dijeron que se vendían drogas cerca al colegio, un poco más de 100 manifestaron que se podían conseguir drogas dentro del colegio. 28 colegios están en grave riesgo y 22 en riesgo medio. Según la investigación, la marihuana ha sido reemplazada por alucinógenos legales que se consiguen en ferreterías. En los estratos más bajos se tienden a utilizar combinaciones como DIC, como el Boxer, con otro tipo de sustancias. Y en los estratos más altos, pues ya estamos hablando de LSD, éxtasis. Solo este año el sistema oficial del distrito ha recibido 4.199 reportes por uso o consumo de drogas en colegios. En contraste con los estudios revelados por la Alcaldía de Bogotá, en la capital se abre paso el cultivo de la marihuana para uso medicinal. Comenzamos a preparar una serie de productos, de ungüentos y de aceites orales. Como Pilar y su esposo Denis, unos 10 pequeños empresarios ejercen esta actividad de manera legal en el país. Yo viví en Europa unos años y allá me acerqué al mundo canábico porque tenía unos ataques de migraña muy fuertes. Y el médico me aconsejó de tratarme con cannabis. El proceso es sencillo y no requiere de una gran infraestructura. Sencillo, no es difícil, toca conocer el substrato de la tierra. Se pone la semilla 24 horas en un vaso de agua para hidratarla. Después, esta semilla se pone 1 centímetro abajo de la tierra, se hace un huequito abajo de la tierra y se pone con la punta arriba. No puedo utilizar la misma cannabis para todas las enfermedades que hay, porque no voy a tener los mismos resultados. El fallo de la Sala Penal de la Corte Suprema, dicen, llena algunos vacíos que existían en la legislación. Pues no estaba claro que era una planta, ¿no? Porque la ley me permitía a mí cultivar 19 plantas, pero en el momento que yo la cortaba dejaba de ser una planta. Y para nosotros esto era bastante problemático. La Corte Suprema de Justicia en su reciente pronunciamiento ha ratificado el derecho de todos los colombianos a poseer hasta 19 plantas de cannabis. Con la debida medicación y tratamiento adecuado, estos productos podrán seguir aliviando de manera natural el dolor en pacientes crónicos. El ex jefe paramilitar Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, le dijo a la Fiscalía que 3 generales en retiro están vinculados con el homicidio del periodista y humorista Jaime Garzón. El primero de los 3 generales en retiro que mencionó el ex jefe paramilitar alias Don Berna es Mauricio Santoyo, que tomó la iniciativa también para ubicar testigos falsos, para detenerlos y para desviar la atención de la opinión pública y de la justicia. El oficial habría participado de otros crímenes relacionados con el caso. Exterminar a todos los miembros de la banda La Terraza. El segundo mencionado por Don Berna es el general en retiro Rito Alejo del Río, quien habría consolidado el proyecto paramilitar. Luego se le traslada a Bogotá Rito Alejo del Río como comandante de la 13ª Brigada y se trae a Jorge Eliezer Plazas Acevedo y aquí siguen cometiendo crímenes. El tercer implicado es un general del ejército de quien no se conocen detalles. La propuesta del presidente Juan Manuel Santos sobre la eventual creación de un congresito para refrendar los acuerdos de La Habana no encontró buen recibo en el Congreso. El presidente Juan Manuel Santos aseguró que este congresito estaría integrado por miembros de las comisiones primeras del Congreso e integrantes de las FARC. Que tenga la capacidad de darle la implementación legal a los acuerdos a que lleguemos. Congresistas de la Unidad Nacional calificaron como irresponsable la propuesta del presidente Juan Manuel Santos. Yo pienso que esa es una propuesta un tanto irresponsable y que este Congreso tiene una representación importante de todos los sectores del país y aquí deben pasarse las reformas, así hablemos después de una constituyente. Siento que ahí hay un globo, no sé con qué propósitos, pero digamos desde el punto de vista del ordenamiento jurídico colombiano no le encuentro viabilidad a esa forma. No es necesario crear un organismo adicional al ya existente. No, es que el Congreso no tiene por qué reunirse con delegados de las FARC, es que para eso están los plenipotenciarios en La Habana. Lo que es mal visto es que el presidente mande anuncios inconstitucionales, porque se supone que en el Congreso se hacen las leyes, no se atenta contra ellas. La propuesta del congresito será socializada la próxima semana en el Legislativo.
El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, insistió en que las primeras evidencias indican que los recientes accidentes aéreos que involucran aeronaves de las fuerzas militares obedecen a accidentes. Villegas aseguró que incluso las últimas evidencias recaudadas señalan que el avión de la Fuerza Aérea y el helicóptero de la policía se accidentaron, por lo que dijo no aceptará que se califique de mentirosas las hipótesis oficiales. Yo no puedo aceptar que la especulación se tome por certeza y la hipótesis más probable como mentira. Al término del debate, el senador Álvaro Uribe insistió en que el gobierno quiere tapar que las FARC fueron las responsables. El gobierno muestra dos intenciones. Primero, la de no esclarecer las tragedias aéreas que han enlutado a los militares y policías y en cambio sí exculpar a las FARC. En el debate, los congresistas dijeron que en los últimos 5 años se han presentado al menos 26 siniestros en la aviación militar. La Corte Constitucional ordenó a la Embajada de Colombia en el Reino Unido el reintegro de un trabajador despedido por discriminación. La Corte demostró que la embajada vulneró los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso de este funcionario. La decisión de la Corte es ordenar el reintegro de mi mandante, del accionante, Darwin Moreno, a la embajada británica en su condición de trabajador de la misma. Según el alto tribunal, las embajadas han hecho caso omiso de los recientes fallos de tutela. En razón a que los agentes diplomáticos, frente al problema de la inmunidad, se amparan en no darle cumplimiento a las decisiones de tutela en materia laboral. Los derechos de esta persona fueron violados con acusaciones infundadas relacionadas con su identidad cultural y sus convicciones religiosas. Durante su declaración en el juicio contra Álvaro Dávila, Manuel Nule lanzó una acusación contra el exsecretario de Movilidad y exgerente de Transmilenio, Fernando Álvarez. Según Nule, a través de Dávila, el grupo pagó la suma de 100 millones de pesos a Álvarez para que aprobara un anticipo del contrato 137 de 2007 antes de diciembre de 2008. Dentro de la misma declaración, Manuel Nule aseguró que Dávila era el enlace directo entre los contratistas y los hermanos Samuel e Iván Moreno dentro del carrusel de contratos. CMI revela la encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría sobre la intención de voto para la alcaldía de Pasto, y estos son los resultados. A la pregunta si las elecciones para elegir alcalde de Pasto fueran mañana, ¿por cuál de los siguientes candidatos votaría usted? Pedro Vicente Obando, del Movimiento Ciudadanos por Pasto, 51%. Gustavo Alonso Núñez, del Partido Cambio Radical, 14%. Alfredo Jurado Mesías, del Partido Opción Ciudadana, 3%. Jairo López, del Partido Unión Patriótica, 3%. Julio César Bastidas, del Partido Centro Democrático, 2%. Voto en blanco, 18%. No sabe, no responde, 9%. La siguiente es la ficha técnica. El presidente Juan Manuel Santos declaró como áreas de reserva protegida a 1.400.000 hectáreas de tierra. En estas zonas no se podrá adelantar ningún tipo de explotación minera. El presidente Santos resalta que la declaratoria de estas reservas temporales tiene efectos inmediatos en el catastro minero. ¿Esto qué quiere decir? Que sobre estas áreas no se podrán otorgar, por lo menos durante los próximos 2 años, nuevas concesiones ni títulos mineros. Y recuerdo finalmente que esta medida es excepcional y provisional, es decir, es por el tiempo necesario mientras se producen las declaratorias definitivas como áreas protegidas. Como zonas protegidas temporalmente fueron declaradas 1.450.000 hectáreas, sumadas al 1.660.000 declaradas hace 2 semanas, para sumar un total de 3.110.000 hectáreas. El exministro José Antonio Campo reveló un avance de los resultados de la llamada Misión Rural, en el que propone la creación de 4 entidades para atender las necesidades del campo. La entrega de subsidios directos a los productores del campo es uno de los puntos que, según el director de la Misión Rural, debe cambiar en pro de la transformación del sector. Nosotros proponemos que los subsidios no se entreguen digamos, año tras año para soporte del ingreso, del precio de los productores, sino que se den a través de servicios.
Señaló que se deben crear 4 nuevas entidades con mayor presencia territorial, como la Unidad Administrativa Especial de Asistencia Técnica, la Agencia de Promoción de Inversiones Agropecuarias, el Fondo de Desarrollo Rural y la Agencia Nacional de Tierras. La Agencia de Tierras que estamos proponiendo hereda, digamos, si se quiere, las viejas funciones del INCORA y del INCODER en materia de tierras. Para el presidente de la SAC e integrante del Consejo Directivo de la Misión Rural, las propuestas de Ocampo están en discusión. No es la posición oficial del Consejo Directivo de la Misión. Otra de las propuestas del director de la Misión Rural es que el Ministerio de Agricultura deje de ejecutar directamente su presupuesto de inversión para dejarlo en manos de sus entidades. El Congreso Extraordinario de Cafeteros designó por aclamación al economista Roberto Vélez como nuevo gerente de la Federación de Cafeteros. Con más de 25 años de experiencia, Roberto Vélez fue ratificado como gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros. Toda la institucionalidad cafetera tiene que girar en torno al servicio del cafetero colombiano. De igual forma, buscará mecanismos para asegurar la rentabilidad cafetera. Estudiar mayores esquemas de productividad, trabajar tecnológicamente en sacar variedades más productivas. Propone un fondo de estabilización para el café en el que tenga participación el gobierno nacional. Tenemos unas propuestas para empezar, el tema de los fertilizantes con el acompañamiento del gobierno nacional. A partir de la fecha se trabajará en una agenda privada entre la Federación y el gobierno nacional. El presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverri, anunció un plan de recorte en los gastos de la entidad cercano al 1.400.000 millones de pesos. Con el fin de mitigar los efectos de la caída en los precios del petróleo, Ecopetrol fortaleció su política de ajustes en el gasto, que ya representa un ahorro de más de 1 billón de pesos y flujos de caja por 600.000 millones de pesos. Se espera totalizar el 2015 en 1.4 billones de pesos. Los ahorros presupuestales al presente ya hay un congelamiento de más de 1 billón de pesos. Los ahorros de caja ya se acercan a los 600.000 millones de pesos. El ahorro de gastos está relacionado en toda la cadena de producción de la petrolera, como la perforación, exploración, entre otros. Con estos precios internacionales estamos forzados a, en cada uno de los segmentos en que Ecopetrol opera, reducir los costos para seguir siendo competitivos. El desafío para todas las empresas de petróleo y gas alrededor del mundo es baje costos de manera que usted siga siendo rentable. Frente a la caída en el precio de la acción, señaló que es un fenómeno internacional, por lo cual la tendencia a la baja tendrá que cambiar. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,74% a 1.281 puntos. La acción que más subió fue la de Pacific Rubiales, con una valorización de 9,54% a 10.100 pesos. La acción de la Bolsa de Valores de Colombia fue la que más cayó, con una pérdida de 1,88% a 15 pesos con 70 centavos. La acción más transada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 24.000 millones de pesos. El precio del dólar reportó una ligera caída. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 2.937 pesos con 63 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.780 y la venden en 2.810 pesos. Un euro cuesta 3.285 pesos con 38 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó $1 con 35 centavos. El azúcar se transó en 10,60 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $43 con 39 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.530 pesos. Una devastadora explosión en China, las graves inundaciones en Argentina y el anuncio del expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, sobre un cáncer que padece, ocuparon los principales titulares en el planeta. Cerca de 20 muertos y centenares de heridos deja una serie de explosiones causadas al parecer por productos inflamables en un puerto del norte del país. 2 bomberos están desaparecidos, los estallidos generaron pánico, destrozaron ventanas y puertas, sacudieron edificios y obligaron a la evacuación de miles de personas. La onda expansiva fue tan grande que se sintió a 10 kilómetros de distancia. Por segundo día, China devaluó su moneda, el yuan. Se trata de un movimiento que no sentó nada bien en los mercados internacionales, que registraron fuertes descensos. En 2 días, la moneda del gigante asiático se ha devaluado casi un 4% respecto al dólar. Al menos 3 muertos, un desaparecido y 10.000 evacuados dejan las graves inundaciones que mantienen en emergencia varias regiones del centro de Argentina. Una de las víctimas es un niño de apenas 11 años que fue arrastrado por un arroyo.
El expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, reveló que padece de cáncer. A través de un comunicado, el exmandatario de 90 años señaló que la operación de hígado a la que fue sometido recientemente reveló que la enfermedad se ha expandido a varias partes del cuerpo. Santa Fe debutó con empate en la Copa Sudamericana en Ecuador. Ya volvemos. La dramática historia de los hombres que quedaron atrapados en una mina en Chile quedará inmortalizada no solo por la historia, sino también por el cine. Después de comerciales, con el lanzamiento de la película Los 33, los espero con uno de los protagonistas reales de estos sucesos. Hola, muy buenas noches. Los saludo desde Cine Colombia de Gran Estación para hablar de una película que pronto llegará a las salas de cine del país. Los 33, la historia de los mineros chilenos que quedaron atrapados bajo tierra. En su debut en Chile, la cinta ha causado una gran conmoción, convirtiéndose en uno de los estrenos cinematográficos más exitosos de todos los tiempos en la historia de este país. Hoy, en su lanzamiento en Bogotá, estuvimos con Claudio Yáñez, uno de los protagonistas originales de estos sucesos. El 5 de agosto de 2010, en la mina San José, en Chile, se produjo un derrumbe que dejó a 33 mineros atrapados a unos 720 metros de profundidad durante 70 días. Los 33 es la cinta que narra estos sucesos. Y uno de estos personajes está basado en Claudio Yáñez, el octavo minero rescatado de la mina. Un abrazo emocionado de Claudio Yáñez a su mujer Cristina Núñez. Convive con ella hace 12 años. Ahí un abrazo a una de sus hijas. Una emoción muy grande de ver esta película. Y esto transmite algo a través de todo el mundo, de que no vuelva a suceder lo que vivimos nosotros hace 5 años atrás. Las minas de Nemocón y Zipaquirá en Colombia fueron el escenario del rodaje de la película, que relata de manera heroica la supervivencia de estos mineros. Guardé esto para ustedes. No podría estar más orgulloso. Aunque mucho se ha dicho de la situación actual de los mineros rescatados, de la falta de trabajo que enfrentan por la estigmatización de su condición, para Claudio, pasado el tiempo, la balanza parece ser positiva. Para mí resultó harto bien, porque en ese tiempo, en el año 2010, yo no tenía casa. Y a través de la persona que salió ahí en la película, que ya todos lo conocen, yo me casé con mi señora y él me regaló mi casa y estoy bien contento por eso. Una historia de supervivencia, de valentía, que llega a las salas de cine del país este 20 de agosto. A ellos los podemos reconocer por sus lentes de pasta, por sus camisas abotonadas hasta el cuello y por su barba, por supuesto. Y a ellas por sus vestidos vintage y sus uñas pintadas de colores neón. Aquí les presento a los hipsters. La palabra nació realmente en 1940. Los hipsters eran unos personajes que nacieron de una subcultura del jazz. Venían entonces con todo este tema de recuperar como tradiciones antiguas, cuidar el medio ambiente, usar ropa de segunda. Y ante el boom actual de la conciencia ecológica, la comida saludable, la música independiente, la moda vintage, entre otros, desde hace unos años este estilo de vida se ha popularizado. Es como una transición también entre neoecologismo y neomamertismo, una suerte de un hippie contemporáneo, pero también muy global. A pesar de que rechaza el capitalismo, el mundo liberal es liberal, no puede negarlo, está ahí. Y así los podemos ver. Es fácil reconocerlos, van en bicicleta, ojalá estas bicicletas que tienen como onda antigua. Por lo general los hombres tienen barba, usan mucho ropa de segunda, precisamente por toda esta onda de cuidar el medio ambiente y las cadenas de producción. Les encantan los vinilos, obviamente también un poco por todo este tema de recuperar las raíces. Llamados también la nueva generación contestataria. Los estampados con vivos colores y los patrones geométricos son algunas de las características que hacen única la moda africana. Moda que en Colombia tiene sus representantes y que busca contar historias de nuestros orígenes. Somos color. Este es el mensaje que quiere dejar Lía Samantha en sus prendas. La inspiración viene directamente de la música y de África.
La verdadera elegancia está en mostrarse en el color, en seducir, en exhibirse de la misma manera que lo hace la naturaleza. Y es que cada día son más las personalidades colombianas que le apuestan a sus diseños. Esta chaqueta con telas provenientes de Angola fue la que utilizó Paulina Vega en el momento de firmar como Miss Universo. Una tendencia que también fue llevada al altar. Les expliqué la simbología, los colores de las telas que escogieron para su matrimonio. El diseño, bueno, la novia como que tenía idea de cómo quería verse para ese día, pero para mí fue un reto completamente lindo. Fue diseñar para novios. Ahora los ojos de Lía Samantha apuntan al público extranjero. Este 27 de agosto presentará su nueva colección en Holanda y también hará parte de la Semana de la Moda de Miami, de Moscú y de China. Hoy me despido desde Cine Colombia, del Centro Comercial Gran Estación, deseándoles que tengan una muy feliz noche. Nosotros nos vemos mañana. Chao. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. Se enfrían las relaciones gobierno-Congreso. 2. Una grave denuncia de la Defensoría. 3. La historia del ventilador de la Procuraduría. Y tengo ñapa, la apretadita que le dieron hoy al presidente Santos. 1, 2, 3 y mi ñapa cariñosa después de comerciales. Nuestros secretos de hoy. 1. Las relaciones entre el gobierno y el Congreso se encuentran en el nivel más frío de los últimos meses. La idea de la convocatoria de un congresito para desarrollar el eventual acuerdo de paz con las FARC provoca el helaje. Solamente la crisis con la caída de la reforma a la justicia en el año 2013 había presentado un clima similar de distanciamiento entre la Casa de Nariño y el Capitolio Nacional. Por ejemplo, con excepción de Roy Barreras, que apoya la iniciativa, todos los voceros de los partidos han manifestado sus reservas por la idea que presentó el presidente Santos de crear un congresito que desarrolle los acuerdos de paz que logre el gobierno con las FARC en La Habana. Desde expresiones como golpe de Estado al Congreso, de Horacio Serpa, hasta maniobras para eludir una constituyente, según dijo Paloma Valencia del Centro Democrático, se escuchan en el Senado. El recién posicionado presidente del Senado, Luis Fernando Velasco, reconoció que esta es su mayor prueba de fuego desde que asumió el cargo. En contra de la idea, Velasco dijo que el gobierno no puede olvidarse que en el Congreso hay más legitimidad que en el Consejo de Ministros. Senadores como Juan Manuel Corzo le están pidiendo a Velasco que, a nombre del Congreso, le pida explicaciones al presidente sobre su idea. Velasco le dijo a un agente 001 que no lo va a hacer. El gobierno debe hacer las precisiones por su propia voluntad, porque aquí consideran una locura constitucional el llamado congresito, dijo Velasco. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien debería explicar el tema, no ha dicho una sola palabra. 2. Postes de cemento averiados por el tiempo y postes de madera semidestruidos por el sol y la lluvia se han convertido en un peligro para la vida de peatones en muchas ciudades del país. La Defensoría del Pueblo visitó 42 municipios de 12 departamentos. En el solo departamento de Boyacá encontraron 2.193 postes a punto de caer. En Cartagena hallaron postes averiados que sostienen cables de alta tensión ubicados en el interior de residencias de invasión. En Barranquilla, en Valledupar, en Riohacha, hallaron postes con instalaciones eléctricas en medio de comunidades. El defensor del pueblo, Jorge Armando Tálora, lanzará mañana una alerta para que las alcaldías y las empresas de energía eléctrica tomen las medidas necesarias. La Defensoría pedirá tanto al Ministerio de Minas como a la Superintendencia de Servicios que adopten un plan de choque con medidas para contener el peligro. 3. Se prendió el ventilador en la Procuraduría. Sucedió lo impensable. La infranqueable seguridad que rodea al Procurador General Alejandro Ordóñez fue vulnerada. El hecho se registró en medio de una reunión en la que participaron el Procurador Ordóñez, el Supersociedad de Francisco Reyes, el Viceministro de Vivienda Guillermo Herrera, Álvaro Villegas de la firma CDO,
que construyó el tristemente célebre edificio Space, y los representantes de los propietarios de los apartamentos construidos por esa compañía que registran fallas estructurales. En medio del encuentro, presidido por el procurador Ordóñez, quien está mediando para que la constructora y los propietarios de los inmuebles lleguen a un acuerdo que permita reparar a quienes han tenido que abandonar sus apartamentos por las deficiencias que presentan las estructuras, la defensora regional del pueblo de Medellín, Gloria Estela Blandón, abrió su bolso y sacó un ventilador de mano metálico para instalarlo y darse un poco de aire. Todos, absolutamente todos los asistentes quedaron atónitos al ver lo sucedido, ya que a su ingreso a la Procuraduría fueron despojados de toda clase de elementos metálicos y hasta de sus celulares. Nadie se explica cómo hizo la defensora para ingresar el ventilador hasta el despacho del procurador. Tengo ñapa. Cuando el presidente Santos visita las regiones, los habitantes le demuestran cariño de una manera muy particular y hoy no fue la excepción. Ocurrió en el municipio de San Juan del Cesar, en La Guajira, cuando el mandatario entregaba las escrituras a beneficiarios de casas gratis. Una de ellas, Viviana Mendoza, le agradeció muy emocionada, tanto así que generó una pequeña diferencia entre el presidente y el vicepresidente Vargas Lleras. Miren. Pero no nos contó toda la verdad. Viviana, marido. Buscando. Novio. Buscando. Pero qué apretón al presidente, ¿no? ¿Ah? Pero si usted quiere que lo apriete, también lo apriete. El vicepresidente está celoso. La señora le pega su apretadita con tanta fuerza que lo zarandea. Pero no nos contó toda la verdad. Señor presidente, una apretadita al año no hace daño. Hasta mañana, que descanse. Después de la entrevista en Pregunta Yamit con la ministra de Comercio Cecilia Álvarez, ¿usted cree que la industria colombiana es la responsable de su actual situación de su decaimiento? Sí, 77%, no 23%. Hasta aquí las noticias, gracias y buenas noches. Nos vemos mañana como siempre en CMI, La Noticia.